Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Nos alegra muchísimo tenerlos aquí una vez más, porque hoy traemos algo que nos tiene con el corazón un poquito acelerado. Vamos a adentrarnos en un instante que dejó a nuestra querida Zemrearda completamente sobrepasada por la emoción. Si leyeron bien el título, hoy vamos a desilvanar la historia detrás de ese recuerdo mágico que Gökberk YLDRM le trajo a su vida. Prepárense porque vamos a cruzar un puente de emociones, anécdotas y por supuesto, ese toque de magia que nos encanta compartir con ustedes. Y si todavía no forman parte de nuestra comunidad, los invitamos de todo corazón a suscribirse y activar las notificaciones, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Imaginen la escena por un momento. Una actriz tan querida como Zemrearda, conocida por su talento, su carisma y esa elegancia que ilumina cualquier set, recibiendo un regalo de alguien tan cercano a ella como Gökberk YLDRM. Y no cualquier obsequio, sino algo que enciende la memoria, que late con significado propio, que parece traer consigo un susurro del pasado. ¿Podría ser una joya con una historia especial? ¿Un objeto que despierta un recuerdo compartido, profundo, íntimo? Las expectativas, admitámoslo, están por las nubes. Cuando hablamos de vínculos que nacen en los rodajes, hay a veces una sintonía que se sale de la pantalla y respira en la vida real. Justo esa conexión es la que hoy queremos explorar. La frase recuerdo mágico nos empuja más allá de lo material, hacia eso que roza el alma y la sacude con una ola de sensaciones, quizá nostalgia, quizá alegría pura, o tal vez esa mezcla perfecta que deja la garganta apretada y la mirada brillante. Hemos revisado detalles, recogido información y sobre todo, intentado sentir la vibra que envuelve este gesto. Lo que encontramos nos conmovió. No se trata solo de un objeto bonito, sino de lo que ese objeto significa para Zemrearda. Es un eco del pasado, un puente hacia momentos compartidos, y la manera en que Gökberk YLDRM tomó ese eco, lo pulió y lo trajo al presente es exactamente lo que lo vuelve tan especial. En medio del torbellino de fama, cámaras y agendas, solemos olvidar que detrás de cada figura pública hay personas con sus propias historias, con sus emociones privadas y sus tesoros guardados. Y cuando alguien como Gökberk YLDRM tiene la sensibilidad de tocar esos tesoros y hacerlos brillar, el resultado nos alcanza a todos. Ese recuerdo no es solo para Zemrearda. Es también un recordatorio para nosotros de la importancia de los gestos pequeños, de la memoria emocional y de cómo un objeto puede convertirse en un portal hacia instantes que la vida no borra. ¿Qué podría ser? Podría tratarse de algo relacionado con la serie que los impulsó a un lugar más visible frente al público. Tal vez un accesorio de utilería que para ellos escondía un significado secreto. O quizá algo mucho más personal. Un regalo de cumpleaños, un recuerdo de un viaje compartido, un amuleto que ambos consideraron un guiño de buena suerte en algún tramo de sus carreras. La belleza de estas anécdotas es que nos permiten ver un costado más íntimo y humano de esas personalidades que admiramos desde la distancia. Lo que sí podemos afirmar es que la reacción de Zemrearda fue genuina y palpable. Las imágenes y los comentarios que circularon sugieren una sorpresa hermosa, una sonrisa radiante y sobre todo, esa emoción auténtica que solo despierta un recuerdo verdadero. Es el brillo en los ojos, la forma en que la cabeza se inclina un poco, la manera de tomar el objeto con una delicadeza reverente, como si sostuviera lo más preciado del mundo. En esos detalles mínimos reside la magia. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántos objetos atesoramos que por sí mismos no valen mucho pero guardan una historia invaluable? Una fotografía vieja, una carta escrita a mano, un boleto de cine de la primera cita. Esos son nuestros recuerdos mágicos. Y cuando alguien tiene la sensibilidad de regalarnos uno de esos pedazos de tiempo, o de recrear su esencia con cuidado y paciencia, el impacto es inmenso. Porque no es el precio, es el pulso de lo que evoca, no es el brillo, es el latido que despierta. En el caso de Zemrearda y Gökberk YLDRM, su conexión siempre ha capturado miradas y ha levantado un sinfín de interpretaciones. Y aunque hoy no entraremos en detalles de su vida privada, sí podemos decir que gestos como este nos muestran la profundidad y la autenticidad del lazo que los une. Son la prueba de que incluso bajo la mirada pública, existen conexiones genuinas que resisten y se fortalecen.
Ese recuerdo mágico que Gökberk YLDRM acercó a Zembrearda es, en esencia, una declaración. Una declaración de aprecio, de complicidad, de lugar en la vida del otro. Y la manera en que Zembre lo recibió con una emoción tan transparente, no hace más que validar su valor. No fue un instante pasajero, tocó una fibra sensible y resonó muy adentro, en un sitio que apenas se nombra pero todos reconocemos cuando sucede. Ahora llega esa parte que nos encanta, especular con cariño. ¿De qué clase de magia estamos hablando? Podemos imaginar que Gökberk creó algo con sus propias manos, un detalle cuidado con paciencia, horas y dedicación. O tal vez encontró un objeto muy específico que sabía que Zembre había buscado, o que representaba un momento clave en sus vidas. La clave aquí es la personalización, el conocimiento íntimo del otro y la intención detrás del gesto. No se trata de grandeza sino de precisión emocional. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que durante una grabación especialmente exigente, Zembrearda tenía un pequeño amuleto, un objeto mínimo que la calmaba entre escenas, que le recordaba un propósito, una promesa. ¿Y si Gökberk, recordando aquello, consiguió uno idéntico, o lo mandó a hacer con una inscripción que solo ellos comprendieran? O pensemos en un sueño que compartieron, un objetivo que los hizo compañía en noches largas de ensayo y madrugadas de cámara. Quizá el objeto alude exactamente a ese pacto silencioso. Las posibilidades son infinitas y ahí radica también la emoción. Lo importante no es el objeto en sí mismo, sino la historia que cuenta. Es la manera en que Gökberk YLDRM se tomó el tiempo, hizo el esfuerzo y eligió con cuidado para provocar, en Zembrearda, un recuerdo positivo, una sonrisa que aparece primero en los ojos y luego se derrama en todo el rostro. En redes sociales y en algunas respuestas indirectas se percibe que ambos comparten un gran sentido del humor y una conexión natural, esa complicidad que hace que todo parezca sencillo. Este recuerdo parece destilar exactamente esa naturalidad, como si Gökberk hubiera atrapado un fragmento de un momento feliz y, de algún modo, lo hubiera encapsulado para que Zembre lo sostenga cuando lo necesite. Y por eso nos entusiasma tanto compartir esto con ustedes. Porque nos recuerda que en un mundo a veces caótico y acelerado, los gestos de afecto, los recuerdos y la conexión humana siguen siendo lo que importa. Ese detalle pensado, por muy mágico que parezca, es ante todo un acto de amor y de gratitud. La magia al final, no está en la exageración, sino en el pulso íntimo de lo verdadero. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de prestar atención a los pequeños detalles en nuestras propias relaciones. Esos momentos que aparentan insignificancia pueden convertirse en el sustrato de recuerdos poderosos. Segundo, el valor de la memoria emocional. Los objetos son catalizadores, disparadores que abren puertas, y saber elegir el correcto puede tener un impacto enorme. Tercero, la belleza de la generosidad y la dedicación. Gökberk YLDRM mostró entrega al encontrar o crear este recuerdo, y Zembrearda mostró generosidad al permitir que su emoción se asomara, aun con la discreción que los caracteriza. En resumen, el recuerdo mágico que Gökberk YLDRM acercó a Zembrearda se convirtió en un momento de pura carga emocional. Nos dejó ver un poco más de la profundidad de su vínculo, del valor de los instantes compartidos y de la belleza que habita en los gestos íntimos. No se trata únicamente de un objeto. Se trata de la historia que arrastra, del abrazo invisible que contiene, del amor y la complicidad que enmarca. Y mientras el rumor crece y las conjeturas florecen, nosotros elegimos quedarnos con esa imagen, la de Zembre sosteniendo con cuidado el objeto, mirándolo como quien sostiene un pedacito de tiempo, y la de Gökberk observándola con esa calma que habla de alguien que conoce bien el territorio emocional del otro. Tal vez por eso este gesto nos golpea tan directo. Porque nos revela que incluso en el escenario más luminoso, lo que realmente brilla es lo auténtico. No sabemos si fue una joya con un grabado mínimo, una pieza de utilería rescatada, un talismán hallado en un mercado remoto o un recuerdo confeccionado al detalle, pero sí sabemos que su efecto fue inmediato. Porque cuando alguien trae a la mesa un eco de aquello que nos hizo fuertes, nos hizo reír, nos sostuvo en un día difícil, lo reconocemos al instante. Y ese reconocimiento es una forma de amor. Así llegamos al final del vídeo de hoy. Esperamos de corazón que hayan disfrutado esta inmersión en un momento tan bello. Para nosotros ha sido un placer hilar esta historia y compartirla con ustedes. Ahora queremos leerlos.
¿Alguna vez han recibido un recuerdo así de significativo? ¿Qué creen que pudo haber sido ese objeto especial para Zembrearda? Déjenlo en los comentarios, nos encanta conocer sus lecturas y teorías. Si este vídeo les gustó y los conmovió, no olviden dejarnos un like, compartirlo con quienes también siguen a Zembre y a Gökberk o simplemente para inspirarlos a crear sus propios recuerdos mágicos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Gracias infinitas por acompañarnos una vez más.